Adelantábamos antes del corte las declaraciones de Maju Lozano ayer en el programa de radio de nuestro compañero Franco Torcha en la 1110, hablando de su infancia, de la dura enfermedad psiquiátrica de su padre y de cómo ella en algún momento, por tanta violencia que se generaba, porque decían que era enfermo de los nervios, no había diagnóstico, pero la verdad que se padecía mucho. Sí. Ella hasta deseó en un punto que muriera, no porque no lo quisiera, pero sino para salir de ese infierno que dijo que vivió de chica. Escuchalo. Uno huye un poco de sus padres. Sí, ¿viste? por supuesto, obvio. Porque cuando no te queda otra, cuando la asfixia ya es permanente. ¿Te estaba asfixiando? Sí, mi papá tenía una enfermedad. ¿Qué enfermedad tenía? Mi viejo era, por decirte, una bipolaridad muy, muy alta, psicosis maníaca, depresiva. Claro, pero no estaba diagnosticada, sí, no claro. había tratamiento, Claro. Entonces era el famoso enfermo de los nervios. Claro. Mucho carácter. Sí. Mira que tu padre tiene mucho carácter. Mi papá Sí. estaba loco de la cabeza, chicos, había que No medicar. era mucho carácter. No había mucha vuelta para dar, estaba Claro. pirucho, pobre viejo, Claro. hermoso. Bueno, y este año, Maju, vos contaste mucho respecto de ciertas violencias que padeciste. Sí. Por tu papá, con tu papá, tu mamá con tu papá. Sí. ¿Te costó? Un huevo, hablando de montón. roles. Lo que pasa es que tenía que ver Digo, te costó contarlo, ¿eh? muchísimo. De hecho, nunca lo había hecho público. Porque a mí me daba... Cuando mi papá estaba... Primero porque la enfermedad mental no estaba tan bien vista. No. Después, porque en algún momento cualquier cosa a mí me pasaba, sobre todo con algunas parejas, cuando yo tenía algún arranque de algo, oh, sos igual a tu papá. Entonces a mí me costó mucho como poder entender. Las enfermedades mentales son muy complejas de entender. Muy. Entender que no son hereditarias, entender Que no son voluntad que del no, enfermo, tal porque cual. esto todavía subsiste. Yo pensé que nunca lo iba a hablar, porque a mí me daba pudor, pero no por mí, por mi papá. A mi papá no le gustaba que se supiera Claro. que él estaba enfermo. Siempre cuando era tu papá, muchas veces, cuando he tenido charlas así con amigas, que mis intimísimas amigas, algunas hace pocos años que le conté la historia verdadera de todo lo que habíamos vivido en casa. Muy poca gente. Y a mí me costó me costó entender, porque a mí me costó mucho entender cuán perjudicial había sido para mí la enfermedad de mi papá. Porque siempre con esta cosa de la aceptación en cuanto a la educación y en cuanto a es lo que Dios manda, una familia muy católica, las pruebas del Señor, las cruces, nadie lleva las cruces que no puede soportar. ¿Viste? Todo esto que Eso circulaba en tu casa. muchísimo, muchísimo. Entonces, viste, no sabías bien de quién era la culpa. Muchas veces, que obvio que me llevó años de terapia, Sí. yo no recuerdo no haber deseado que mi papá se muriera. Porque yo sentía que era la única manera de vivir en paz. Porque es un Tu casa era un infierno. Pues mi casa era un infierno, sí. Sí, mi casa era una bomba de tiempo. Bueno, ahí está contado en detalle, en primera persona, desgarradoramente, lo que le pasó a Maju, que se lo va a contar también en algún tramo que no escuchamos recién. Yo escuché la nota completa hoy, que inclusive las internaciones eran carísimas, que lo iban llevando de un lado al otro para ver cómo se curaba, porque el hombre fallece, el papá de Maju recién muere en el 2012, ya grande, con 70 y pico de años. Cuando el hijo de Maju nace, Joaquín, Sí. hace 7 años, el papá se muere, o sea que fue una enfermedad larguísima, con sucesivas internaciones que, decía Maju en la nota, les costaron lo que no tenían. Casas, autos gastaron en esas Porque es una historia de género, porque es una historia bastante machista, porque el papá de Maju era gerente de una empresa muy importante. Cuando se enferma tiene que dejar su trabajo, por Claro. supuesto, porque ninguna empresa estaba dispuesta a soportar eso desde ya. Y la madre se tiene que hacer cargo, tiene que pasar a pagar la olla a su mamá, con toda una mirada social de la ciudad de Paraná en otro momento histórico, ¿no? Con un montón de mandatos en donde el tipo que estaba loco era loco porque él quería. Claro. Y además se veía muy amedrentado en su varonerismo, porque como no estás trabajando, que es lo que tiene que hacer un tipo, que es estar laburando y sostener a toda tu familia, la está sosteniendo tu esposa con una mercería. Bueno, sí, y la sostuvo la madre de Maju durante mucho tiempo, pero eso por supuesto que también trajo una conflictividad interna en la casa
defensa altísima, hasta que Maju, repito, se va, ¿no? Claro, porque aparte no de la soporta. enfermedad tenía viene como para acá. sus picos, ¿no? Y No es era una por enfermedad momentos dura. estaba mejor, estaba más tranquilo, era bipolar. Claro. Tenía lo que decía... Violencia más- había. Violencia, Había, pero producto sí. de lo que le generaba la enfermedad, Sí. porque lo que le decían a ella, bueno, tu papá es un hombre de carácter. No era un hombre de carácter, era un hombre que tenía un Normal. problema psiquiátrico fuerte. Claro, Pero bueno, eso en traía épocas donde múltiples tampoco problemas. deben haber dado con medicaciones No había correctas medicaciones para poder correctas. llevar una vida medianamente normal. Para nada, no la había ni tampoco No. había tratamientos ni diagnósticos, ni siquiera se Claro. sabía exactamente qué tenía. Hoy hubiera recibido otro trato. Sí, por supuesto. De hecho, estamos hablando de bipolaridad, pero es un diagnóstico retrospectivo. Hoy lo decimos hoy, no se podía decir en ese momento, desde ya. Y bueno, lo interesante de lo que contó Maju para mí también, si me permiten, es cómo eso determinó su vínculo con los hombres después a lo largo de su vida. Su pareja. digamos, ¿no? Claro. De Clásico. hecho, esa nota, les confieso un dato, esa nota la estaba viendo Juan, que es el actual novio. Estaba ahí, de ¿no? Maju, que Con ella estaba en la ahí, grabación. y que obedecía y que yo me prometí conseguirme un novio que se siente adelante mío y me escuche como corresponde a lo largo de 2 horas. Respeto, Claro. Por respeto. favor, Se quedó ahí respeto. viéndola, está enamorado. Qué Está- lindo. Así se demuestra el amor. Así se demuestra el amor. Qué bueno que esté con ese presente Sí, también. está Se merece buenísimo. estar muy bien. Maju. Una frase Le fuerte. mandamos besos porque la queremos mucho. Sí. Claro que sí. La frase fuerte, contundente, fue cuando ella dijo que en algún momento ella deseó como que el papá muriera por todo lo que había pasado. Casos que también pasan con madres, con lo que pasó con Piti Álvarez, ¿no? Con madres que son víctimas de sus propios hijos cuando son drogadictos, que he escuchado madres que dicen que desearan que su hijo tuviese muerto por el calvario que viven, que eso también lo padecen muchas mujeres, muchas mamás que tienen hijos enfermos, o sea que... Y algunas prefieren lo que igual le y pasó. meterlos presos a los hijos, ¿no? También Sí. para justamente que no mueran, pero que estén contenidos en un ámbito. Porque no lo aguantan, es muy fuerte. Bueno, le mandamos un beso gigante a Maju. Ahora No, por eso. ya en un ratito sale al aire su programa. Así que gracias por la sinceridad y por ese testimonio que de alguna manera también es sanador para ella poder blanquearlo de este modo. Sí, totalmente.